Vamos a comenzar hablando de las propiedades de texto en CSS. Por eso he creado un documento que se llama texto.html que he cargado tanto en el editor como en el navegador. Y ahora voy a hacer un documento HTML que tenga una cabeza, que tenga un cuerpo, y dentro de la cabeza voy a hacer un estilo de tipo texto/CSS que contendrá un estilo de texto. Por ejemplo, en el body voy a hacer un rótulo H1, un título H1, que si yo lo grabo y actualizo en el navegador, observaré que queda marcado como H1 y recordamos que el navegador asigna unos estilos por defecto. Cada navegador puede variar un poco el estilo, aunque más o menos son parecidos, donde por ejemplo, si pongo un título en H1, el navegador dice que si yo no he especificado un título, lo hará negrita, lo hará con tipografía grande. Pero a mí me puede no interesar esto. Así que lo que voy a hacer ahora es definir un estilo en el estilo CSS y por tanto ignoraré y por tanto el navegador desactivará los estilos por defecto. Usando CSS podemos maquetar, podemos estilizar propiedades del texto. Así que dentro de estilo voy a crear una estructura CSS para, en este caso, H1, y esto lo hago poniendo H1 sin las etiquetas, sin mayor que o menor que, pero usando las llaves para definir qué es lo que va a pasar dentro de H1. Además, una costumbre en CSS bastante extendida y bastante buena a la vez consiste en echar la segunda llave hacia abajo y poner todo lo que tenga el CSS metido dentro de las dos llaves, porque en un CSS pues podemos llegar a tener en una sola entrada bastantes definiciones de estilo a la vez. Entonces, hablando de propiedades de texto, diremos que la primera propiedad es font size, que es tamaño de texto. Font size, que se escribe font-size, y dos puntos para crear una propiedad, nos permitirá poner el tamaño de la fuente, por ejemplo, en píxeles. 12 píxeles, y ahora guardo, y ahora recargo, y como puedo observar, tengo el mismo título, pero rebajado de tamaño. Si pongo 24 píxeles, guardo, recargo, el título aumenta de tamaño. Si pongo 36 píxeles, guardo, recargo, probablemente el título a 36 píxeles coge el tamaño original. El tamaño del texto puede ser el que queramos. Si por ejemplo pongo 120 píxeles, el programa aceptará y yo le doy a recargar y tengo un título gigante. Por eso el tamaño puede ser el que queramos. La unidad más usada para crear tamaño de texto en páginas web suele ser el píxel. Sin embargo, no es en absoluto la más recomendada. La más recomendada es la unidad EM. Si yo pongo un EM, estoy poniendo una unidad estándar, standard measure, de texto. Si yo pongo 1.5M, estaré poniendo una vez y media el tamaño estándar. Si yo pongo 3EM, estoy poniendo, vamos a ver, 2EM, estoy poniendo el doble. Vamos a ver, 4EM, 4 veces EM. Es una medida más incómoda de usar, ya que el píxel es mucho más intuitivo, pero se recomienda usar para accesibilidad. Hay personas que tienen dificultades de visión y las suelen compensar aumentando el tamaño de la fuente en el navegador. Usar tamaños de fuente en formato EM
incrementa y facilita la accesibilidad de nuestra web, ya que si en un navegador se especifica usar letras grandes, funcionan muy bien, responden muy bien a los tamaños de fuente especificados en EM. No responden tan bien, a veces ni siquiera responden a los tamaños de fuente especificados en píxeles. Por tanto, aunque lo que más se usa es el tamaño en píxeles, se recomienda, siempre que se pueda, usar tamaño en EM. Una propiedad de las fuentes consiste en variar la familia de la fuente. La familia de la fuente se introduce con una propiedad llamada font-family. Dos puntos. Y hasta HTML5, con el vídeo que veremos a continuación, no se pueden usar fuentes personalizadas. Hay que adaptarse a las fuentes que estén instaladas en los sistemas operativos de cada navegador. Esto es bien difícil porque hay muchos sistemas operativos y hay muchos tipos de fuentes instaladas en cada sistema operativo. Una apuesta bastante segura es Verdana. Hay una familia de fuentes llamada Verdana que son letras de palo. Así que pongo font family, dos puntos Verdana, punto y coma, guardar, recargar y observaré cómo la fuente ha cambiado para convertirse en una letra de palo. La Verdana suele ser una apuesta bastante segura porque está en casi todos los sistemas operativos. Un clásico es la fuente Times. O pongo Times o pongo Times New Roman y tengo una fuente parecida a la fuente por defecto de Word, que es una fuente bastante decorada, bastante serifa y sin letra de palo. Otra muy clásica también, que a todos nos sonará, es Arial. Arial, otra vez, es una letra de palo que no es igual, es parecida, pero no es igual que Verdana. Verdana, cargo, recargo y, como podemos observar, es parecida, pero no es igual a Arial. Un clásico también es la fuente Courier. Ponemos Courier, recargamos y tenemos este tipo de fuente parecida a la fuente de una máquina de escribir antigua. Además, la fuente Courier, como imita a una máquina de escribir antigua, es una fuente monoespacio. Esto quiere decir que el espacio reservado para cada carácter de la fuente es el mismo. Si nos fijamos, lo que ocupa la T es exactamente igual a lo que ocupa la I y la otra T minúsculas y la U y la L y la O. Mientras que si yo pongo, por ejemplo, Arial, no es una fuente monoespacio. Lo que ocupa la T no es lo mismo que lo que ocupa la I. Por tanto, la fuente Courier se suele usar para forzar a veces ciertas maquetaciones. Por ejemplo, miremos. Si yo pongo Courier y yo pongo 1, 2, 3, 4 y 5, sabré que todos los números ocupan lo mismo. Si yo ahora pongo BR, A, B, C, D, E, tengo 5 números, tengo 5 letras minúsculas, y si ahora recargo, observo que coinciden perfectamente el 1 con la A, el 2 con la B, 3 con C, 4 con D y así. Las fuentes monoespacio son mejores para realizar ese tipo de maquetaciones. Si realizo esto mismo con Arial, al no ser monoespacio, no tienen por qué coincidir. Si nos fijamos en la E, veremos que se va un poco con respecto al 5. O si por ejemplo pongo Times,
veré que se va un poco más. Si pongo la A mayúsculas y la C mayúsculas, observo cómo se va. Mientras que si pongo Courier, siempre coincidirán. También es posible establecer varias fuentes. Si yo quiero usar Arial, pongo en primer lugar Arial. Pero ¿qué pasa si falla Arial porque en el sistema operativo no existe esa fuente? Bueno, pues en ese caso puedo coger Verdana. Puedo decirle, mira, si no encuentras Arial, intenta encontrar Verdana, que es parecida. ¿Que no encuentras Verdana? Pues oye, intenta buscar una que es parecida que se llama Trebuchet. Y si no, pues al final ves a Courier. Es decir, es recomendable, cuando ponemos una fuente, poner varias alternativas separadas por coma por orden de preferencia. El programa siempre intentará buscar la primera, en este caso Arial. ¿Que encuentra Arial? No buscará las demás. ¿Que no encuentra Arial? Pasará a la segunda, Verdana. ¿Que la encuentra? Pues se acabó. ¿Que no la encuentra? Irá a Trebuchet. Esto es más recomendable que poner una sola fuente, ya que, ¿y si ponemos una sola fuente y no la encuentra? Pues entonces rellenará con la fuente por defecto, que puede no tener nada que ver con lo que a nosotros nos interese. Por eso es recomendable hacer esto. Una de las novedades de CSS3 en HTML5 es que podemos introducir la fuente tipográfica que queramos. Por ejemplo, podemos introducir cualquiera que esté en formato TrueType que tenga la extensión TTF. He bajado esta letra llamada babycruffy.ttf que tiene esta apariencia. Es una letra bastante infantil, bastante decorativa, bastante alegre. Y lo que voy a hacer ahora es copiar la fuente y pegarla en la misma carpeta, o al menos en una carpeta que sea localizable desde donde estoy creando el texto.html. Así que voy a poner aquí. Vamos a ver dónde estoy guardando este texto. Texto lo guardo como curso web archivos. Voy a guardar en curso web, ejercicios, CSS, texto. Y en definitiva, ahora tengo texto ahí. En definitiva, lo que voy a hacer es que texto HTML y babycruffy.ttf estén en la misma carpeta para que texto HTML pueda reconocer babycruffy como si fuera una imagen al fin y al cabo. Pero en lugar de ser una imagen, va a ser un archivo de fuente tipográfica. Así que texto y babycruffy.ttf en la misma carpeta. Lo que hago ahora es crear un nuevo estilo independientemente del H1 llamado @font-face. En @font-face defino una nueva familia, font family, y le pongo el nombre que quiera. Por ejemplo, mi fuente, o la fuente, o primera fuente, o lo que quiera. Y ahora pongo, vamos a ver aquí el source, vale. Y ahora pongo src, src es el source, es la fuente, url, y entre paréntesis voy a poner dónde está la fuente y cómo se llama. Como la fuente está en la misma carpeta que el archivo texto.html, no tengo que subir ni que bajar de carpeta. Así que simplemente pongo babycruffy.ttf. Pongo letra por letra y sin fallar ninguna letra el nombre de la fuente. Además, en mi caso, que estoy en Linux, voy a asegurarme que la fuente tiene permisos de lectura y escritura. Esto en Windows no hace falta. Ahora guardo. Ahora recargo y observo que nada ha pasado. ¿Por qué? Pues porque una cosa es declarar una nueva fuente y otra cosa es usarla. Yo aquí he declarado una nueva fuente,
que el font family se llama mi fuente, pero en H1 sigo usando Arial, Verdana, Trebuchet o Courier. Así que en H1 voy a sustituir esto por mi fuente. El font family ahora es mi fuente. De tal manera que el CSS va a decir, mi fuente, ¿qué fuente es esta? ¿Se encuentra en el sistema operativo? No. Pues si no, miro si antes la he definido con una regla llamada fontface. Si ahora guardo y recargo, vamos a ver, y cargo justo ese archivo en Home, Marcadores, Escritorio, Curso Web, CSS, porque no estaba editando el archivo correcto, ejercicios, CSS, texto. Ahora sí. Texto, y ahora subo justo ese archivo al navegador. Y ahora observaré como el texto que aparece en pantalla es justo Baby Cruffy. ¿Por qué? Porque en CSS, en esta primera sección, lo que he hecho es declarar una nueva tipografía que no está en el navegador de quien vea mi web. Está en el servidor, se descarga automáticamente. Y por otra parte, una vez que he declarado la fuente, lo que hago es usarla. Lo importante en este caso son dos cosas. Una, que el URL coincida a la perfección con el nombre de la fuente, babycruffy.ttf, y dos, que el nombre que le haya dado a la fuente coincida perfectamente con el nombre cuando la uso. El nombre es el que queramos. Si por ejemplo en lugar de mi fuente pongo primera fuente, si ahora guardo, atención, y recargo no funcionará. Porque ahí pone primera fuente y ahí pone mi fuente. Pero si hago que las dos coincidan, primera fuente, la tipografía volverá a funcionar. Otra cosa es que no todos los navegadores hoy en día, aunque en los próximos meses esto quedará resuelto, no todos los navegadores son compatibles con las fuentes personalizadas. Por eso sigue siendo recomendable separar alternativas con comas. Y si falla la primera fuente, pues entonces le digo coma Arial, coma Verdana. Guardo, recargo y no pasa nada porque como encuentra Baby Cruffy no va a buscar Arial ni Verdana. Otra de las nuevas propiedades del texto en HTML5, que es en principio una propiedad bastante tonta pero que a la vez estiliza bastante el texto, es la capacidad de proyectar sombras. El texto ahora puede proyectar sombras sin necesidad de pasar el texto a imágenes. Y esto se hace simplemente con una propiedad llamada text-shadow, sombra en el texto. Text-shadow tiene tres parámetros. Uno, el desplazamiento en horizontal de la fuente. Por tanto, text-shadow, 2 puntos, y pongo, por ejemplo, 10 píxeles. 10 píxeles es lo que se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, si es en negativo, la sombra. El siguiente parámetro es lo que se desplaza en vertical, la sombra. 10 positivo es hacia abajo, negativo sería hacia arriba. Y por último, es el color de la sombra. El color puede ser el que queramos. Por ejemplo, voy a decir que la sombra sea roja. Así que text-shadow, 10 píxeles, red. Si ahora guardo y actualizo, observaré que el texto ahora proyecta una sombra roja. Hay un cuarto parámetro que se intercala entre los de anchura y altura y el color, que es el difuminado. Si no he puesto ese parámetro, por defecto se asume que la sombra no se difumina y la sombra aparece dura. Voy a aumentar mucho el tamaño de la fuente para que lo veamos claro.
40 y voy a poner una A. Creo que me he pasado. 10. Si yo introduzco un nuevo parámetro, por ejemplo 10 píxeles, ese cuarto parámetro, que en realidad ocupa el tercer lugar, me sirve para difuminar la sombra. ¿Nos hemos dado cuenta? Mirando la pantalla. Si yo pongo 0, vamos a experimentar con el parámetro, la sombra está totalmente nítida. Si yo aumento ese tercer parámetro, la sombra se difumina. Cuanto más lo aumente, más se difumina la sombra. Como podemos ver en la pantalla, tengo una sombra difuminada que aún así forma parte de la fuente. Atención a la pantalla, porque ahora que tenemos los 4 parámetros, experimentamos. El primer parámetro, como decía hace un momento, es la distancia en X, es la distancia en horizontal. El segundo parámetro es la distancia en vertical. El tercer parámetro es el difuminado de la sombra y el cuarto parámetro es el color, que admite el formato de color, tantos formatos de color como hemos visto previamente. Admite un código de color, admite hexadecimal o admite incluso color RGBA. Por ejemplo, 000 con un nivel intermedio de transparencia. Recordamos que 000 en RGB es negro, es la ausencia de color, y 0.5 es un nivel intermedio de transparencia. Entonces, una sombra roja puede resultar demasiado dura, pero una sombra RGBA 0.2, que es negra al 20% de transparencia, hace un efecto bastante estilizado. Si pongo marca de una web, podré comprobar como que el texto tenga sombra. Si lo pongo de una manera elegante y comedida, pues puede estilizar, puede aumentar bastante la presencia del texto. Y simplemente con una sencilla línea de código que es Text Shadow. Una propiedad bastante común en el texto es la de alineación, que curiosamente no solo sirve para alinear, sino que sirve también para maquetar incluso imágenes o elementos que no sean solo texto. Voy a hacer un div que tenga un ID llamado bloque texto. Cierro el div y voy a crear dentro de ese div el típico texto lorem. Por tanto, voy a buscar en mis documentos, curso web, web personal. Vamos a ver en escritorio, material, textos y mirad, voy a cargar lorem, el típico texto de prueba. Y lo voy a pegar dentro de ese div. Podemos poner el texto que queramos. Si yo ahora recargo, observaré cómo aparece el texto por aquí. Es un texto por defecto, simplemente está en un div que tiene un ID, pero no lo he maquetado. Recordamos del otro día que si pongo almohadilla bloque texto, almohadilla equivale a div, y ya lo veremos más adelante que punto equivale a class. Por tanto, como ahí pongo ID, aquí pongo almohadilla. Y como ahí pongo bloque texto, ahí pongo bloque texto. De esa manera, SCSS se corresponderá con este bloque HTML. Llave. Y ahora voy a poner lo siguiente. Font family. Primera fuente. Pero width igual a 300 píxeles y height igual a 300 píxeles.
Si ahora recargo, atención a la pantalla porque observo que por una parte el texto se ha cambiado a la familia primera fuente y que ahora el bloque texto tiene 300 píxeles de ancho por lo que sea de alto. Aunque yo ponga 300 píxeles, el programa se lo salta. Miremos. Voy a poner una propiedad más que ya estuvimos viendo anteriormente, que es border, es igual a un píxel sólido y negro. De esa manera puedo remarcar con un píxel el borde del div. Bien, pues hablando de fuentes, por defecto el navegador alinea las fuentes a la izquierda. Sin embargo, yo puedo poner la siguiente propiedad. Si yo pongo text-align, alineación de texto, puedo poner left, atención a la pantalla, left, recargo y nada pasa, porque por defecto ya estaba a left. Pero si yo ahora pongo right y recargo, observamos en la pantalla como el texto se alinea a la derecha. Si yo pongo center, el texto se alinea al centro, alineación centrada, y si pongo justify, justificar, el texto se justifica. Esto es, ocupa lo mismo por la izquierda que por la derecha. El texto se distribuye para que de cara a leer el texto quede bastante más presentable. Voy a cambiar el font family por un Arial, que es más legible. Y como podemos observar ahí, con justify podemos justificar el texto. Un parámetro que está indirectamente relacionado con el texto en los divs es el overflow. Mirad, si ahora le digo que la altura sea de 100 píxeles, como el texto es muy largo, inevitablemente se va a salir. Podemos observar cómo el texto sobresale del div. El div tenía 100 píxeles y el texto es demasiado largo. Hay una propiedad que afecta al texto que es overflow. Overflow se traduce como sobresalir o como desbordar. Así que overflow nos permite indicar qué pasa con aquello que sobresale del cuadro. Overflow igual a hidden. Todo lo que sobresalga del cuadro tiene que ocultarse. Así que si ahora guardo y recargo, observo como aquel texto que sobresalga del div, aquel texto que sobresalga de este bloque texto, está hidden, está escondido. Una propiedad muy usada del texto en CSS es quitar la decoración, especialmente en los hipervínculos. En un documento HTML que tiene un head, tiene un body, el body va a tener un enlace a href que llevará de momento a ninguna parte y está entre etiquetas a href para crear un enlace, /a para cerrarlo. Si ahora guardo y recargo, observaré que en casi todos los navegadores los enlaces se decoran automáticamente con texto azul y con un subrayado. Para quitar el subrayado, vamos a crear un estilo de tipo texto /css y como los enlaces son etiquetas A, podemos llamar a los enlaces desde CSS simplemente creando un estilo para A.
Si a A le digo text-decoration, none, decoración del texto igual a ninguna, si ahora recargo, observo cómo he conseguido quitarle el subrayado al enlace por defecto en CSS. Simplemente tenemos que escribir la propiedad text-decoration igual a none. Además, especialmente para los hipervínculos, son interesantes unas pseudoclases que son las siguientes. h-over me permite especificar del vínculo a qué es lo que pasa cuando paso el ratón por encima. Cuando paso el ratón por encima se indica con h-over, como podemos ver en la pantalla. Así que cuando paso el ratón por encima, por ejemplo, le puedo decir lo que quiera. Por ejemplo, el background puede ser yellow. De esta manera, si yo ahora guardo y recargo, observo como cuando paso el ratón por encima, el fondo se vuelve de color amarillo. La pseudoclase h-over se usa para conseguir un montón de efectos, especialmente en menús. Que el texto cambie de color, que el texto cambie de peso o que cambie el fondo, entre otros muchos ejemplos. Un ejemplo muy sencillo de cambio de formato es usar una propiedad del texto que es font weight. Font weight, peso de la fuente, vamos a ponerla en bold en negrita. Por eso si ahora guardo y recargo, observaré como al pasar el ratón por encima, no solo el color de fondo se pone amarillo, sino que el texto se pone en negrita. El texto pasa a ser más grueso. Esto lo hemos conseguido haciendo que el background en primer lugar sea amarillo y el font weight, el peso de la fuente, sea negrita. Si tenemos dificultades para introducir ñes, acentos, diéresis o caracteres que no formen parte del set estándar inglés, podremos solucionarlo de la siguiente manera. Si yo pongo ñes, palabra con ñ, y pongo acentos a, e, o, por ejemplo, si guardo y recargo, observaré que muchos navegadores me pueden dar problemas al reconocer las ñes y los acentos. Se reconocen como caracteres extraños. La manera de solucionarla es muy sencilla, pero no es una cuestión de programación. Es una cuestión de la codificación que tiene el archivo. Y la codificación que tiene el archivo, aunque no nos hayamos dado cuenta, está al decirle archivo, guardar como. Cuando guardamos como, tenemos la codificación de caracteres que por defecto seguramente vendrá en configuración regional actual, que para la región en la que estoy ahora mismo es UTF-8. Así que lo que tengo que hacer es simplemente al guardar como, aparte de elegir en qué carpeta y qué nombre tiene el archivo, me voy a codificación de caracteres y cambio la codificación de caracteres en lugar de regional actual, que parece que fuera la correcta, cambio a occidental ISO. Si cambio a occidental ISO, guardo, reemplazo, porque ya existe un archivo llamado ñes.html, no pasa nada, reemplazo. Y ahora recargo, observaré que ahora se cargan correctamente las ñes y los acentos. Por eso, si tenemos algún problema, y escribiendo páginas en castellano, pues es muy frecuente, de hecho casi
inevitable escribir ñes y acentos y tenemos problemas en el navegador, simplemente tenemos que ir a Archivo, Guardar como y asegurarnos que la codificación de caracteres está en occidental ISO.